Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al segundo vídeo de personaje del Señor de los Anillos después del de Frodo. Hoy toca hablar de posiblemente el personaje más especial para mí de la saga como lo es Boromir. ¿Por qué digo que es especial? Pues porque entendía su personaje a medida que fui madurando. Cuando era un niño me parecía malo, me parecía un villano de la saga o alguien en quien no podía confiar. Y después, con el tiempo y habiendo visto la saga muchas veces, entendí que Boromir simplemente es humano, que quizás sea el personaje más real de toda la saga y por ello hoy vamos a dedicarle este vídeo. Seguro que os sorprenden algunas de sus escenas y el impacto que tienen en la trilogía. Ya sabéis, suscribíos para no perderos más análisis del Señor de los Anillos. Si queréis después que hable de Aragorn, ya sabéis, petad este vídeo a likes, a comentarios y de todo lo que se os ocurra. Y recuerdo que estos son análisis de la saga cinematográfica del Señor de los Anillos. No me meto a compararlo con la obra literaria de Tolkien. Así que bueno, dicho esto, vamos allá. Too shy, mistaking me for unkind. The cycle starts, don't know why. I feel all so tired. Boromir no hace acto de presencia en la historia hasta la mitad de la primera película, y su paso por la misma es breve en comparación con otros personajes principales, pero su significado, lo que simboliza y el impacto que tiene su personaje en otros protagonistas perdura hasta el final de la Guerra del Anillo. También considero que la trilogía oficial es injusta con él porque deja fuera una escena clave de la versión extendida que ayuda a profundizar mucho más en su personaje y a entender aún mejor el peso y la responsabilidad con los que estaba cargando, impuestos por un Denethor con delirios de grandeza. Pero no quiero adelantarme, tenemos que empezar por el concilio de Elrond, descubriendo a un Boromir ansioso. Primero tiene un encuentro con Aragorn, en el que se resume a la perfección el legado actual de los hombres. Todo lo que sucede en esta escena es muy significativo, a pesar de que dura muy poco, porque se nos va a contraponer el linaje de Denethor al de Isildur. Boromir recorre las pinturas de la gesta de Isildur contra Sauron y se acerca a los fragmentos de Narsil, pero lo hace sin respeto, representando a la perfección el desprecio que siente el senescal de Gondor, su padre, hacia el linaje real. Pero la espada que toma en sus manos aún corta. Este simbolismo nos quiere decir que el linaje real sigue afilado y vivo, que no lo menosprecie porque sigue ahí, presente. Aún Boromir no sabe quién es Aragorn, pero sí se siente avergonzado por el gesto que acaba de hacer ante la mirada severa y dura de alguien de su misma raza. Y es entonces, en ese momento, en una mezcla de vergüenza, respeto y orgullo herido, cuando deja la espada y esta cae, y Boromir entonces, antes de salir de la habitación, se frena. Ese instante en el que se para nos habla de su duda, de que aunque está dando la espalda al linaje real y le cueste reconocerlo por culpa del orgullo, porque Gondor lleva mucho tiempo sin rey, él no es su padre y no quiere ver ese linaje caído. Quiere ver a Gondor volviendo a su esplendor, aunque su personaje, como digo, aún no se gira y no hace ese hecho de recoger la espada y reconocer que le importa la grandeza del legado de Isildur. Durante el concilio, Boromir cae en el error más común de los hombres, que es pensar que él y su pueblo van a ser capaces de controlar lo incontrolable, que el arma del enemigo no va a doblegar su voluntad, sino que ellos van a ser capaces de utilizarla contra Sauron y así poder salvar a un pueblo que está sangrando por defender las fronteras de Mordor, manteniendo la Tierra Media a salvo. Boromir quiere ayudar a Gondor y también quiere complacer a Denethor, su padre, que le ha puesto la responsabilidad de llevar el anillo a Minas Tirith. Todo ello tensa a su personaje, que termina explotando cuando Legolas revela quién es Aragorn. Gondor no tiene rey. Gondor no necesita rey, dice Boromir, herido una vez más en el orgullo contra el linaje real que no está presente y que ha dado la espalda a su pueblo. Para su evolución de personaje es importante que entendamos que al principio Boromir está junto a la postura de Denethor, retraída, orgullosa y no queriendo que haya un rey en Gondor. Llevar el anillo a Mordor le parece un suicidio, le parece dar ventaja al enemigo, pero acepta formar parte de la misión, quizá porque crea en ella y en la idea de destruirlo, o quizá porque necesita estar cerca del anillo para tener la posibilidad de llevarlo a Gondor. Esto último seguramente sea lo más probable y aún así el viaje comienza.
Pero Boromir no es un monstruo, ni mucho menos, por eso tenemos escenas como la de Merry y Pippin, un momento de la película que nos muestra la cara más amable y cercana del personaje, comenzando a trabajar el vínculo con dos personajes que después van a ser importantes y clave para el final de Boromir en el desenlace de la Comunidad del Anillo. Es verdad que con tantos personajes es difícil desarrollar todos con profundidad, pero Boromir tiene detalles muy pequeñitos que terminan por construir un personaje muy complejo y satisfactorio. Pero pronto la obra también nos muestra la tensión entre Boromir y el anillo, la cual ya se nos había presentado en el concilio fugazmente, pero sigue ahí. Frodo pierde el anillo único cuando tropieza ascendiendo en Caradhras, y es Boromir quien lo recoge. Su debilidad por el anillo es la de cualquier hombre, pero con la diferencia de que su reino y él están contra la pared. Él dice que no lo quiere, Aragorn ya se ve venir cierto peligro, por eso tiene la mano en la empuñadura, y es una escena tensa que después resuelve con el encuentro violento entre Boromir y Frodo. Por cierto, si tal y como nos dice la película, el anillo goza de voluntad propia en ocasiones para abandonar a su portador, se ha desprendido aquí voluntariamente de Frodo para caer en manos de Boromir, sabiendo que a este puede corromperlo con facilidad, cosa que a Frodo no, como ya comentamos en su vídeo, con lo cual, pregunta interesante. A nivel cinematográfico, la escena también hace algo muy curioso, que es un zoom in hacia Boromir a medida que el anillo parece ir afectándolo o atrayéndolo, y un zoom out cuando después se da cuenta de que ha perdido un poco la razón y está volviendo en sí. Un buen recurso para explicarnos cómo el anillo es capaz de entrar en ti y controlarte. Tras los sucesos de Moria, es Boromir quien muestra una sensibilidad especial con los hobbits y su sufrimiento, con el dolor que sienten por la pérdida de Gandalf, una muestra más de su humanidad y sensibilidad, mientras que en ese momento es Aragorn el que templa la cabeza y les recuerda que la prioridad es salir de esas colinas. La relación entre Boromir y Aragorn es muy bonita porque representan ambos las fortalezas y debilidades de la raza de los hombres. Cuando la compañía llega a Lórien, Boromir no es capaz de mantener la mirada ante la Dama Blanca. Ella le susurra que hay esperanza, pero Boromir no puede verla tal y como le cuenta después a Aragorn. Es de esa desesperanza de la que el anillo se alimenta para atraerlo aún más. Es más fácil que des un paso en falso si actúas por necesidad y con pasos erráticos. Pero a pesar del miedo a la caída de Gondor, Boromir también recuerda en esta escena su grandeza. Le hace un retrato de la Ciudad Blanca muy bonito a Aragorn, lleno de esplendor, que fijaos que en un gesto cómplice se pone a su lado y el plano entonces puede captarlos a los dos al mismo tiempo, porque los dos pelean por lo mismo, aunque el miedo a que todo eso se pierda le hace daño, como por ejemplo vemos en la escena que viene después, esta también de la versión extendida, en la que recrimina a Aragorn no confiar en su propio pueblo para luchar, para entregarle el arma del enemigo. Además le recrimina esconderse y tener miedo de quién es, de no estar asumiendo su responsabilidad. Boromir sabe que su pueblo es fuerte, que puede luchar, pero también que su coraje pende de un hilo, y ese hilo puede ser Aragorn, hijo de Arathorn. Boromir tiene dos actos finales que lo definen como personaje y que prácticamente definen a la humanidad misma. El primero quizás sea el más conocido de su personaje, que es acercarse a Frodo y tratar de quitarle el anillo para llevárselo a Gondor, para querer utilizarlo contra Sauron. Y aquí nos muestra sus miedos, la caída de Gondor, su vanidad, pensar que van a controlarlo, y su orgullo, todo ello convertido en violencia contra Frodo. Boromir pierde los papeles y es esto lo que termina empujando a Frodo a emprender su camino en solitario. Un simbolismo que me encanta es que en la película acabamos de pasar por unas estatuas imponentes que reflejaban la grandeza de los hombres, los antiguos Argonath, pero esta escena en la que Boromir ataca a Frodo vemos una ruina del mismo estilo, como queriéndonos decir que de aquella grandeza del pasado ya no queda nada y que solo quedan ruinas, y eso es ahora el reino de los hombres, y Boromir es el personaje que está encarnando esa impotencia y ese declive que parece inevitable. Pero Boromir no tiene mal corazón. Nunca lo ha tenido, y esto era lo que de pequeño, cuando veía estas escenas, no llegaba a entender. Boromir no es más que el resultado de los conflictos políticos, bélicos y familiares que asolan su reino. Mientras la Tierra Media estaba en calma, Gondor y su capitán Boromir ya defendían las fronteras de Osgiliath contra el enemigo. Por eso me da tanta rabia que el flashback de Osgiliath no salga en el corte que se llevó a los cines, porque nos muestra a un Boromir antes de caer bajo la influencia del anillo. Un capitán respetado, un hijo ejemplar y un hermano compasivo y amable con Faramir, que se preocupa por cómo su padre lo trata y lo desprecia y no ve el valor que verdaderamente tiene. Antes de que Denethor le impusiera
una responsabilidad que no le correspondía y que le llevó a la muerte, antes de que el poder de Sauron, a través del anillo, hiciera mella en su voluntad. Boromir llora y se arrepiente de lo que casi acaba de hacerle a Frodo, de esa enajenación mental que ha sufrido y que es una parte por lo que él siente y otra parte por cómo esos sentimientos negativos están reforzados por el poder oscuro que Frodo lleva colgado de su pecho, el mal que corrompería la voluntad de cualquier ser vivo de la Tierra Media. Y entonces Boromir culminará su acto final, una penitencia que él mismo se autoimpone por el error terrible que acaba de cometer. En un último acto heroico atrae para sí todos los enemigos nacidos de las entrañas de Isengard, va a defender a Merry y a Pippin de incontables enemigos, y además va a tocar el cuerno para atraerlos y que no persigan a Frodo. Y su última gesta, hay que tenerlo muy presente, habla tanto de su personaje como las sombras que muestra ante Frodo. Porque hay algo muy interesante que esta escena nos cuenta, y es cómo las personas pueden ser buenas y malas para la gente a lo largo de su vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que para Frodo, Boromir fue el hombre que intentó quitarle el anillo, la persona que le hizo dejar de confiar en los miembros de la compañía y algo que lo terminó de empujar a viajar solo. Boromir para Frodo es una amenaza, pero en cambio para Merry y Pippin, Boromir es un héroe que les ha salvado, alguien que dio su vida por ellos y les evitó una muerte segura. Por eso, Boromir es mi personaje favorito de la trilogía, porque representa a la perfección esa esencia gris imperfecta del ser humano, luces y sombras, errores y aciertos. Podemos ser ángeles para ciertas personas y demonios para otras, todo depende de en qué momento de nuestra vida estemos y de muchísimos factores que tienen que ver con la situación. Escrito además en una época en la que los personajes grises o ambiguos como él no eran tan comunes. Ahora ya sí, ahora los personajes con contradicciones están a la orden del día, pero Boromir nació como personaje cuando esto no era tan común, de la mano obviamente del gran Tolkien. Y esperad porque aún hay más, aún tenemos un epílogo maravilloso de su personaje en sus últimos momentos con vida. Primero, Boromir le dice a Aragorn que les ha fallado, que ha intentado robarle el anillo a Frodo y que lo siente, una disculpa que todos percibimos que es de corazón, y Aragorn lo perdona, y esto ya entraremos a analizarlo más adelante si hay un vídeo de Aragorn, pero aquí también se siente que Aragorn quizá no está solamente perdonando a Boromir por caer en la tentación del anillo, sino también a sí mismo y a la responsabilidad que siente porque su familia, y Isildur en este caso, también cayesen ante la voluntad del anillo. Pero eso, como digo, será para otro vídeo. Lo importante es que aquí Aragorn mantiene intacto el honor de Boromir. Dice que se le recordará como el gran héroe que ha sido en su última batalla y no por lo malo que ha hecho, y esto es una redención en toda regla para ese comportamiento errático que Boromir ha tenido en distintos momentos cuando ha estado cerca del anillo. Pero es que también en esta conversación siento que comienza a forjarse el destino de Gondor. Aquí comienza el verdadero retorno del rey. Boromir era una persona orgullosa, hijo de un senescal que repudiaba la monarquía, porque ésta les había fallado y porque se habían sentido solos y abandonados desde que, como digo, no había reyes en Gondor. Gondor no necesita rey, dijo Boromir durante el concilio. Pero ahora, al final de sus días, con ojos llorosos, se acuerda de su pueblo, de la caída de su cultura, y con miedo busca los ojos de Aragorn. Y Aragorn entonces le jura a Boromir que mientras le quede sangre en las venas, no va a dejar que Gondor caiga, que va a proteger el legado de los hombres, cueste lo que cueste. Y es en ese mismo instante, al mismo tiempo, en el que Aragorn comienza a encontrar su camino y Boromir se redime y muere con la esperanza de que Gondor vuelva a florecer. Te hubiera seguido, mi hermano, mi capitán, mi rey. Una frase con una fuerza increíble para el personaje de Aragorn, tanta que llevará hasta el final de la obra los brazaletes de Boromir consigo. Un recordatorio de cuál es su destino, de la promesa que ha hecho y de esas últimas palabras de un hombre valiente que le empujan a luchar por su pueblo y a ocupar el lugar que le corresponde. Un acto, el sacrificio de Boromir, que inspira incluso a Pippin para convertirse en guardián de la Ciudad Blanca y participar así en la Guerra del Anillo activamente. Porque Boromir es un personaje con luces y sombras, pero su impacto en la historia es importantísimo, tanto con sus malos actos como con sus buenos, pero estos últimos contribuyen al evento más importante que sella el destino de la Tierra Media, como lo es el retorno del rey. Descansa en paz, hijo de Gondor.
Y hasta aquí el análisis de un personaje tan interesante y tan curioso de analizar como lo es Boromir. Espero que el vídeo os haya aportado algún matiz interesante sobre cómo percibía su personaje y su impacto, porque yo ya os digo que durante tiempo he ido sintiendo cómo percibía diferente las acciones de Boromir y cómo iba cada vez más entendiéndolas y viendo que era un personaje con motivaciones muy complejas, sometido a mucha presión, que al final solo quiso ser un buen hombre, pero que sucumbió a la tentación del anillo. Ya sabéis, suscribíos y apoyad mucho el vídeo si queréis ver, por ejemplo, la historia o el análisis del personaje de Aragorn, que será un poquito más extenso, eso está claro. Gracias por el apoyo que le habéis dado también al vídeo de Frodo, me ha animado mucho a seguir con estos personajes, y nos vemos dentro de poco por el canal. ¡Hasta pronto! Para terminar, os recuerdo que este año he publicado un libro, Nubes de Óxido, que puede adquirirse en el link de la descripción, y está disponible tanto en España como en un montón de países de Latinoamérica. Así que ya sabéis, esta es una forma de apoyar el canal. Muchas gracias.